Capítulo 6. El precio del silencio. Los secretos tienen precio. Y quienes los guardan, tarde o temprano, presentan la factura con intereses acumulados que pueden quebrar hasta al deudor más solvente. Nina despertó esa mañana con la sensación de que algo había cambiado en el aire de la casa. Clara preparaba el desayuno con movimientos más lentos, más calculados, como quien saborea cada gesto sabiendo que pronto todo será diferente. Buenos días, señora Nina. La formalidad había regresado, pero cargada de una ironía que cortaba como cristal. Buenos días, Clara. Nina se sirvió café y notó cómo Clara la observaba con esa nueva expresión que había adoptado, la mirada de quien conoce el valor exacto de lo que posee. ¿El señor Tomás ya se fue? Salió temprano. Dijo que tenía una reunión importante. Clara sintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Señora Nina, necesitamos hablar. En privado. El tono no admitía negación. Nina sintió que el estómago se le encogía. Los chantajes más efectivos, reflexionó el narrador, comienzan siempre con la cortesía de una invitación. Se encontraron en el estudio, donde 15 años de secretos compartidos parecían filtrarse desde las paredes. Clara cerró la puerta con deliberada lentitud. Supongo que ya sabe por qué estamos aquí, dijo Clara, colocando su teléfono sobre el escritorio como quien pone las cartas sobre la mesa. Clara, si esto es por las fotografías. No es solo por las fotografías. Clara se sentó con una elegancia que Nina nunca le había visto. Es por los videos, las grabaciones de audio, los mensajes de texto que fotografié de su teléfono mientras dormía. Nina se quedó sin aliento. La sistematicidad de la vigilancia la golpeó como una revelación terrible. ¿Cuánto tiempo llevas espiándola? Desde el día que ese hombre regresó a la ciudad. Clara sonrió. Soy muy buena en mi trabajo, señora Nina. Todos estos años limpiando en silencio me enseñaron a ser invisible. Y las personas invisibles vemos todo. Nina se sentó lentamente, las piernas le temblaban. ¿Qué quieres? 50,000 pesos. Cada mes. Durante 2 años. La cifra flotó entre ellas como una sentencia de muerte. Clara, es imposible. No tengo ese dinero. Claro que lo tiene. La herencia de su padre. Los ahorros que cree que Tomás no conoce. Clara se inclinó hacia adelante. Y si no los tiene, estoy segura de que su arquitecto puede conseguirlos. Los secretos financieros, descubrió Nina, eran tan vulnerables como los del corazón. ¿Y si me niego? Clara activó la pantalla de su teléfono. Un video comenzó a reproducirse, Nina e Iván en la cocina, sus cuerpos entrelazados, sus voces susurrando promesas que ahora sonaban como confesiones de culpabilidad. Entonces Tomás recibe esto por correo electrónico. También su jefe en el instituto, la directora del colegio donde da clases particulares, el párroco, y por supuesto, todos sus contactos en redes sociales. Nina sintió que se mareaba. Clara, por favor. 15 años, señora Nina. Clara se puso de pie. 15 años siendo invisible, recogiendo su ropa interior del suelo, limpiando las manchas de vino cuando discutían, guardando silencio cuando la escuchaba llorar en la ducha. Sus ojos se llenaron de una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. Y nunca, ni una sola vez, me preguntó si yo también tenía corazón. Si yo también tenía sueños. La venganza de los invisibles es la más despiadada porque conoce exactamente dónde clavar el cuchillo. Bruno esperaba en su auto estacionado frente al café donde había citado a Clara. La conversación telefónica de la noche anterior le había dejado un sabor amargo. Clara se estaba volviendo demasiado ambiciosa. Cuando la vio llegar, notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. Caminaba con la confianza de quien acababa de ganar una batalla importante. ¿Cómo fue?, preguntó Bruno cuando Clara se sentó frente a él. Mejor de lo esperado. Nina aceptó los términos. Bruno frunció el ceño. ¿Qué términos? Habíamos acordado que solo la presionaríamos para que dejara a Tomás. Los planes cambian, Bruno. Clara ordenó un café con la tranquilidad de quien tiene todo bajo control.
Nina es más valiosa como fuente de ingresos que como trofeo romántico. ¿Fuente de ingresos? Clara le explicó su nueva estrategia: el chantaje sistemático, los pagos mensuales, la construcción de un imperio de silencio. Bruno se recostó en su silla, horrorizado. Clara, esto es criminal. ¿Criminal? Clara rió suavemente. ¿Cómo seducir a una mujer casada? ¿Cómo conspirar para destruir un matrimonio? ¿Cómo chantajear emociones? Bruno se quedó callado. La diferencia, querido Bruno, es que yo soy honesta sobre mis intenciones. Clara se inclinó hacia él. Y ahora tienes dos opciones: ¿sigues conmigo en esto, o qué? Clara deslizó una fotografía sobre la mesa. Bruno se vio a sí mismo entregándole el sobre con las primeras fotos de Nina. O Tomás recibe evidencias de que fuiste tú quien orquestó todo esto. Incluidos los videos donde me das dinero para conseguir más material comprometedor. Los chantajistas, descubrió Bruno demasiado tarde, eventualmente chantajean a sus propios cómplices. Vera había notado cambios sutiles en Nina durante la última semana. Su hermana menor se movía como si cargara un peso invisible, miraba constantemente por encima del hombro, y había comenzado a evitar las llamadas telefónicas. Decidió hacer una visita sorpresa. Clara abrió la puerta con esa sonrisa que últimamente parecía permanentemente instalada en su rostro. Señorita Vera, qué sorpresa. La señora Nina está en la cocina, lo sé. Vera entró sin esperar invitación. Clara, ¿tienes un minuto? Clara se tensó imperceptiblemente. Por supuesto. Se quedaron en el recibidor. Vera estudió a Clara con esa mirada artística que estaba entrenada para detectar detalles que otros pasaban por alto. Te ves diferente últimamente. Más próspera. ¿Próspera? Ropa nueva, peinado diferente. Como si hubieras recibido un aumento sustancial. Clara mantuvo la sonrisa, pero Vera notó cómo sus manos se cerraban en puños. La señora Nina ha sido muy generosa conmigo. ¿En serio? ¡Qué extraño! Porque según mi hermana, las finanzas han estado un poco ajustadas últimamente. Las mentiras, observó Vera, siempre dejaban huellas en los detalles que los mentirosos creían insignificantes. Si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Clara se alejó, pero Vera notó cómo miraba nerviosamente hacia el estudio donde Nina guardaba sus documentos importantes. Una sospecha comenzó a formarse en la mente de Vera, fría y clara como el agua de manantial. Nina encontró a Iván en el parque donde solían encontrarse de adolescentes. Pero el hombre que la esperaba bajo el viejo roble era diferente al que había recuperado semanas atrás. Había algo distante en su mirada, una frialdad que no había estado allí antes. Llegaste tarde, dijo él sin levantarse del banco. Tuve que resolver algunas cosas en casa. Siempre tienes que resolver cosas en casa. Iván se puso de pie, pero no se acercó para besarla como había hecho siempre. Nina, necesitamos hablar. El tono formal la alarmó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iván caminó unos pasos alejándose de ella. Pasa que llevo una semana esperando que tomes una decisión real sobre nosotros, y lo único que veo son excusas y evasivas. Iván, es complicado. No es complicado. Se volvió hacia ella con una intensidad que la asustó. O me amas lo suficiente para irte conmigo, o esto no es más que una aventura nostálgica para ti. Nina sintió que las palabras de Clara resonaban en su mente. Su arquitecto puede conseguirlos. ¿Cómo podía pedirle dinero a Iván para chantaje sin explicarle la situación completa? ¿Y cómo podía explicarle que estaba siendo extorsionada por su propia empleada doméstica? Iván, hay situaciones que no entiendes. ¿Situaciones? Iván se acercó, y por primera vez, Nina vio algo peligroso en sus ojos. ¿O hay otras personas en tu vida que no me has mencionado? ¿Qué quieres decir? Recibí una llamada anoche. Alguien me contó cosas muy interesantes sobre cierto Bruno Mendoza y sus actividades de documentalista. Nina se quedó helada. La red se estaba cerrando desde todos los flancos. Iván, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Iván comenzó a caminar hacia su auto.
Quiero que decidas, o vienes conmigo esta noche, ahora mismo, o esto se acaba aquí. Los ultimátums, cuando venían de quien más amamos, dolían como traiciones disfrazadas de opciones. Nina lo vio alejarse sin poder moverse, sin poder explicar que estaba atrapada en una telaraña que se había tejido a su alrededor mientras ella solo pensaba en recuperar el amor perdido. Tomás llegó a casa esa noche y encontró a Nina sentada en la oscuridad de la sala, como una estatua de mujer esperando un veredicto. ¿No hay luz?, preguntó, buscando el interruptor. Déjala así, dijo Nina suavemente. La oscuridad me ayuda a pensar. Tomás se sentó frente a ella, notando por primera vez en semanas que su esposa parecía genuinamente vulnerable. Nina, ¿estás bien? La pregunta, hecha con la preocupación auténtica que había caracterizado su matrimonio durante los buenos años, casi la quebró. Tomás, si te dijera que estoy en problemas serios, ¿me ayudarías? Él se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de problemas? Nina lo miró en la penumbra. Este hombre que había sido su compañero durante 15 años, que había construido con ella una vida estable y segura, que se merecía mucho más de lo que ella le había dado. El tipo de problemas que una esposa no debería traer a su matrimonio. Tomás extendió la mano y tocó la suya. Nina, pase lo que pase entre nosotros, siempre serás importante para mí. Si necesitas ayuda, incluso si te he mentido, incluso si he hecho cosas de las que no estoy orgullosa, incluso entonces. Por primera vez en meses, Nina sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Los matrimonios verdaderos, comprendió en ese momento, no se medían por la pasión sino por la presencia constante en las crisis. Clara revisó su cuenta bancaria desde el teléfono. El primer pago de Nina ya había sido depositado. 50,000 pesos que representaban más dinero del que había visto junto en toda su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Bruno: necesitamos vernos. Urgente. Clara sonrió. Era hora de renegociar los términos con su socio original. Se encontraron en el mismo café de siempre, pero esta vez Clara llegó en taxi en lugar de caminar. Pequeños cambios que Bruno notó inmediatamente. Clara, esto se está saliendo de control. Al contrario. Está perfectamente bajo control. Mi control. Bruno se inclinó hacia ella, bajando la voz. Hay rumores en la ciudad. La gente está empezando a conectar puntos. Vera Morales hizo preguntas en 3 lugares diferentes sobre ti. Clara se tensó por primera vez. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu situación financiera. Sobre tus horarios. Sobre si alguien te había visto con equipos de fotografía. La paranoia, cuando se justifica, es más aterradora que cuando es infundada. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué más sabes? Que Vera no es como Nina. No se va a dejar intimidar fácilmente. Bruno se recostó. Y que si decide investigar en serio, va a encontrar cosas que nos implican a ambos. Clara calculó rápidamente. Había subestimado a Vera, había pensado que la hermana artista sería tan ingenua como Nina. ¿Qué propones? Que terminemos esto ahora. Le devolvemos el dinero a Nina, borramos las evidencias, y nos alejamos antes de que esto explote. Clara lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Devolverle el dinero? Bruno, esto apenas está comenzando. Clara, si Vera encuentra evidencias sólidas, nos puede hundir a los dos. A mí por conspirar, a ti por extorsión. Solo si encuentra evidencias. La sonrisa de Clara se había vuelto peligrosa. ¿Qué estás pensando?, preguntó Bruno, aunque temía la respuesta. Que tal vez sea hora de expandir nuestro círculo de clientes. Los chantajistas exitosos, reflexionó Clara, eventualmente desarrollaban apetitos insaciables. Vera había pasado la tarde haciendo preguntas discretas por el vecindario. La información que había reunido pintaba un cuadro preocupante. Clara había sido vista frecuentemente con Bruno, había comenzado a gastar dinero en cantidades que no coincidían con su salario, y había mostrado un interés inusual en los movimientos de Nina. Decidió confrontar directamente a su hermana. Llegó a casa de Nina cerca de las 9 de la noche.
Clara abrió la puerta con expresión cautelosa. Señorita Vera, es tarde para una visita. Es la hora perfecta. Vera entró sin ceremonia. ¿Dónde está Nina? Arriba, con el señor Tomás. Están hablando. Perfecto. Entonces tú y yo podemos tener nuestra conversación sin interrupciones. Vera se sentó en la sala como si fuera su propia casa. Clara permaneció de pie, visiblemente incómoda. Clara, durante 15 años has sido prácticamente parte de esta familia. Nina te ha tratado con respeto, te ha dado estabilidad laboral, te ha incluido en celebraciones familiares. Sí, has sido considerada. Entonces me imagino que te dolería mucho si algo malo le pasara a Nina. Si, por ejemplo, alguien estuviera aprovechándose de su situación actual para lastimarla. Clara mantuvo una expresión neutra, pero Vera notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Por supuesto que me dolería, señorita Vera. Me alegra escuchar eso. Vera se levantó. Porque si descubriera que alguien cercano a la familia está lastimando a Nina, bueno, digamos que no soy tan comprensiva como mi hermana mayor. Las amenazas veladas, cuando venían de quien conocía todos los secretos familiares, tenían un peso especial. Clara sintió que se le secaba la boca. No estoy segura de entender qué está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy siendo muy clara. Vera caminó hacia la puerta. Cuídate, Clara. Y cuida a quien te da de comer. Cuando Vera se fue, Clara se quedó inmóvil en la sala, calculando cuánto tiempo tenía antes de que su perfecta operación comenzara a desmoronarse. Arriba, en la habitación matrimonial, Nina y Tomás mantenían la conversación más honesta que habían tenido en años. ¿Cuánto dinero necesitas?, preguntó Tomás después de que Nina le hubiera contado una versión editada de sus problemas. Es complicado. Nina, las últimas semanas han sido complicadas. Esta pregunta es simple. ¿Cuánto? 50,000 pesos. Cada mes. Por 2 años. Tomás silbó suavemente. Es mucho dinero. ¿Para qué? Nina se debatió internamente. ¿Cuánta verdad podía soportar su matrimonio? ¿Cuánta verdad podía soportar ella? Para comprar silencio sobre cosas que prefiero mantener privadas. ¿Tiene que ver con él? ¿Con el arquitecto? Nina asintió sin poder mirarlo a los ojos. Principalmente. Tomás se quedó callado durante varios minutos que se sintieron como horas. Si pago esto, ¿se acaba? ¿Todo se acaba? No lo sé. Espero que sí. Nina, Tomás se acercó a ella. No puedo seguir viviendo así. En esta incertidumbre, en esta tensión constante. Lo sé. Entonces hagamos un trato. Su voz se había vuelto firme, decidida. Pago lo que necesitas. Pero a cambio, tú decides qué quieres hacer con tu vida. De verdad. Sin más evasivas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que después de esto, o trabajamos en reconstruir nuestro matrimonio completamente, o nos separamos definitivamente. Pero no más mentiras. No más medias verdades. Los acuerdos más importantes, descubrió Nina, a veces se hacían en susurros y en habitaciones a oscuras. ¿Y si elijo? ¿Si eliges irte con él? Tomás suspiró. Entonces te desearé felicidad y trataremos de ser civilizados con el divorcio. Nina lo miró con una mezcla de gratitud y dolor. ¿Por qué estás siendo tan generoso? Porque durante 15 años me conformé con tener una parte de ti. Y me acabo de dar cuenta de que eso no es suficiente para ninguno de los dos. Las conversaciones que cambian destinos rara vez suceden en lugares dramáticos. A menudo ocurren en habitaciones familiares, entre sábanas compartidas durante años, con voces cansadas pero finalmente honestas. Clara no pudo dormir esa noche. La visita de Vera había alterado todos sus planes. Si la hermana de Nina estaba investigando activamente, era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera evidencias sólidas. Necesitaba acelerar su cronograma. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue al estudio donde guardaba su teléfono con todas las evidencias. Era hora de hacer respaldos,
de asegurar su posición antes de que alguien más tomara control de la situación. Mientras copiaba archivos, escuchó pasos en el piso superior. Nina y Tomás aún estaban despiertos, hablando en voz baja. Clara subió silenciosamente las escaleras y se acercó a la habitación matrimonial. La puerta estaba entreabierta. Entonces está decidido, escuchó la voz de Tomás. Mañana hablo con mi abogado. ¿Estás seguro?, preguntó Nina. Más seguro que nunca. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Clara sonrió en la oscuridad del pasillo. Sus víctimas estaban tomando exactamente las decisiones que ella había estado orquestando desde el principio. Pero cuando regresó a su cuarto, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro, una fotografía de ella misma entregando dinero a Bruno. Y una nota escrita con letra elegante. Jugar con fuego siempre termina en quemaduras. Algunos secretos tienen dueños más peligrosos que otros. Clara sintió que se le helaba la sangre. Vera había estado jugando su propio juego, y aparentemente lo había estado jugando mejor. Las primeras luces del amanecer encontraron a Nina despierta en la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a moverse. En unas horas, su vida cambiaría irreversiblemente. Tomás se había ido temprano para reunirse con su abogado. Iván no había respondido sus mensajes desde la discusión del parque. Clara se movía por la casa con una tensión nueva que era casi palpable. ¿Y Vera? Vera había comenzado un juego cuyas reglas Nina aún no comprendía completamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Si quieres salir de esto sin destruir a todos a tu alrededor, tenemos que hablar. Hoy. Una amiga. Nina cerró los ojos. Los secretos, una vez liberados, desarrollaban vida propia y se multiplicaban como virus hasta infectar a todos los que tocaban. Había comenzado queriendo recuperar un amor perdido. Ahora se encontraba en el centro de una telaraña de chantajes, venganzas y manipulaciones que amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino a todas las personas que había amado. El precio del silencio, comprendió mientras se preparaba para enfrentar un día que podía ser el último de la vida que conocía, a veces era más alto que el costo de la verdad. Pero cuando los secretos se acumulan como deudas sin pagar, eventualmente alguien viene a cobrar. Y el interés siempre es más devastador que el capital original. En la distancia, las campanas de la iglesia sonaron 6 veces, marcando no solo la hora sino el comienzo de lo que prometía ser el día más largo en la vida de Nina. Los finales, cuando finalmente llegan, rara vez son como los imaginamos. Pero siempre, inevitablemente, llegan.